Bienvenidos. Ahora vamos a hablar sobre suma y diferencia de funciones. Supongamos que tenemos dos funciones f y g, cada una con su correspondiente dominio, dominio de f, dominio de g, dos conjuntos que no necesariamente deben de ser iguales, pero vamos a pedir por lo menos que la intersección entre estos dos conjuntos sea no vacío. Además, en esta ocasión solo vamos a estar considerando funciones cuyo codominio es el conjunto de los números reales. Entonces, vamos a definir lo que es la suma, que se denota de esta manera. Y como queremos definir una función, debemos definir lo que es su dominio y su regla de correspondencia. Entonces, el dominio de la aplicación suma va a ser la intersección entre los dos dominios. Por eso es importante que el dominio, la intersección entre estos dos conjuntos, sea no vacía. Es decir, que al menos tengan un elemento en común las dos funciones. Segundo, una vez que ya tenemos bien definido el dominio, la regla de correspondencia, cuando yo agarro un elemento X arbitrario en el dominio de la suma, definimos f más g evaluado en x como f de x más g de x. Es decir, como x pertenece al dominio de la suma, en particular pertenece al dominio de f, y por lo tanto, f de x está bien definido, existe. De igual manera, x pertenece al dominio de g, por lo tanto, g de x también está bien definido. De manera similar, podemos definir la diferencia entre las dos funciones f y g. En esta ocasión se denota de esta manera y se define de forma similar. El dominio de la diferencia siempre va a ser también la intersección de los dominios. Y la regla de correspondencia, f menos g, evaluada en x, se define de esta manera. F de x menos g de x. Por eso es necesario que f de x y g de x independientemente estén bien definidos. Por tal motivo, el x debe de pertenecer al dominio de ambas funciones, es decir, tanto al dominio de f como al dominio de g. Un ejemplo de cómo calcular la suma entre dos funciones f y g sería el que les presento aquí. Supongamos que f y g son estos dos conjuntos, es decir, aquí estoy presentando las dos funciones como relaciones, entonces como subconjuntos de, en particular, R2. Bueno, ¿cómo calcular la suma? Primero debemos calcular el dominio de la suma. Para ello vamos a calcular el dominio de cada una de estas funciones. Por ejemplo, por cómo está definida f, el dominio de f es el conjunto compuesto por las primeras componentes que aparecen en la definición de f. Por ejemplo, va a estar en el dominio de f el -1, el 0, el 2, el 3 y por último el 4. Entonces, el dominio de f es este conjunto. De manera similar, el dominio de G va a estar compuesto por el 2, el 3, el 4 y el 6, como tenemos aquí. Entonces, la definición que hemos dado de dominio de la suma es la intersección de los dominios. Por lo tanto, el dominio de f más g sería la intersección, y la intersección serían todos aquellos elementos que se están repitiendo en los dos conjuntos. Entonces, por ejemplo, el 2 se está repitiendo, el 3,
y el 4. Así que el dominio de f más g es este conjunto compuesto por 3 elementos. Ahora, falta considerar la suma evaluada en cada uno de los elementos que aparecen en su dominio. Por ejemplo, f más g evaluado en 2, por definición sería la primera función f evaluada en 2 más la segunda función evaluada en 2. Y esto, por definición, f de 2, vemos el 2 y lo que debemos hacer es ver la segunda componente que acompaña el 2. Es decir, esto de acá, el 4, es f evaluada en 2. G evaluada en 2 sería la segunda componente que acompaña el 2. Es decir, g de 2 es 0. Por lo tanto, la suma evaluada en 2 es 4 más 0. Y esto es 4. De manera similar, tenemos que f más g evaluado en 3 es, por definición, f de 3 más g de 3. F de 3 es menos 1. G de 3 es 4. Entonces me queda menos 1 más 4, esto es 3. Y por último, falta evaluar en 4. F más g evaluado en 4 es f de 4 más g de 4. F de 4 es 3 y g de 4 es 7. Por lo tanto, me queda 3 más 7 y esto es 10. Así que de esta manera hemos calculado la función suma. Esta es una forma de calcularlo si nos dan la expresión f y g como relaciones. Ahora, el último ejemplo que les traigo es cómo calcular la diferencia entre dos funciones. En este caso, la función está definida de esta manera. Bueno, las funciones f de x se define como el mismo x si el x es mayor o igual que 1. Entonces, por ejemplo, f de 3 es igual a 3. Ahora, cuando x es menor que 0, se define como elevarlo al cuadrado. Por ejemplo, f de menos 1 es menor que 0, entonces lo que debo de hacer es elevarlo al cuadrado. Así que esto va a ser menos 1 al cuadrado. Y esto es 1. Ahora, similarmente, g de x, cuando x es menor o igual que 8, lo defino como 2x más 1. Por ejemplo, g de 0, el 0 es menor o igual que 8, por lo tanto, esto se define como 2 por 0 más 1, y esto es 1. Ahora, si agarramos el 11, g de 11, esto va a ser 11 elevado al cubo, y así sucesivamente. Entonces, nos piden calcular la diferencia. Bueno, vamos a calcular la diferencia. Recordemos, primero debemos calcular el dominio de la función diferencia. Para ello, debemos calcular el dominio de f y al mismo tiempo también debemos calcular el dominio de g. Entonces, primero veamos. F dice que la estamos definiendo para x mayor o igual que 1. Entonces, si tomo números reales mayores o iguales que el 1, f está bien definido, existe. Si x es menor que 0, f de x también existe. Por lo tanto, el dominio de f son todos los reales, excepto aquellos números reales para los cuales f de x no existe. Entonces, o en otras palabras, aquellos valores x para los cuales f de x
sí existe. Entonces, en particular, sería para todos los números reales mayores o iguales que el 1, es decir, desde el 1 hacia más infinito, y para todos los números reales menores que 0, es decir, de menos infinito a 0. Este sería entonces el dominio de f. El dominio de g es de manera similar. Se está definiendo para todos los números reales menores o iguales que el 8. Entonces, el dominio de g serían todos los números reales menores o iguales que el 8. Es decir, este intervalo de menos infinito hasta llegar al 8. Y aquí lo consideramos al 8, por eso cerramos este intervalo. Sin embargo, en el otro sentido, cuando x es mayor que 10, no estoy considerando al 10, por lo tanto, el dominio también contiene al intervalo abierto de 10 a más infinito, sin considerar el 10. Bueno, una vez que tenemos ambos dominios, el dominio de la diferencia por definición, esto es por definición, sería la intersección de los dominios. Entonces, al intersectar los dominios, por ejemplo, aquí podemos ver que el dominio de f es de menos infinito hacia el 0 y de 1, aquí no considero el 0, y de 1, por aquí está el 1, hacia más infinito. Ahora el dominio de g son todos aquellos números reales menores o iguales que el 8. Entonces el 8 está por acá. Si considero el 8, y serían todos los números reales menores o iguales que el 8. Y de ahí tengo el intervalo abierto de 10 a más infinito, entonces por aquí está el 10 a más infinito. Esto significa que al intersectar, la intersección sería en efecto el conjunto, el intervalo de menos infinito a 0, por aquí está el 0, sin considerar el 0 abierto, entonces sería de menos infinito a 0, unión de 1 hacia el 8, y el 1 está cerrado, entonces sería un intervalo cerrado del 1 al 8. Y de ahí, del 10, los que están en común, aquellos valores que están en común, la intersección sería de 10 hacia más infinito. Por lo tanto, el dominio de f menos g sería la unión entre estos tres intervalos. Bueno, entonces ya tenemos que el dominio de f menos g es este conjunto. Ahora nos falta calcular la regla de correspondencia. Bueno, primero lo vamos a hacer paso a paso. Cuando x pertenece al primer conjunto que estoy considerando en esta unión, entonces, primero, si x pertenece al intervalo de menos infinito a 0, es decir, que x es menor que 0, esto es lo mismo que decir x menor que 0, entonces, ¿qué pasa? Veamos, si x es menor que 0, en particular, tengo esto y también tengo esto otro. Significa que f de x sería x cuadrado y g de x sería 2x más 1. Por lo tanto, la diferencia evaluada en x, por definición, es la primera función evaluada en x menos la segunda función, que en este caso es g, evaluada en x. Por lo tanto, por lo que ya dije, aquí me va a quedar f de x es igual a x cuadrado, porque el x es menor que 0, así lo estoy considerando el x, y g de x sería 2x más 1, entonces debo restar. Aquí lo uso entre paréntesis para no confundir con el signo, y hay que respetar la ley de los signos. Entonces me queda x cuadrado menos 2x menos 1, cuando x es menor que 0. Ahora, cuando el x pertenece al segundo intervalo, al intervalo cerrado de 1 a 8, en particular tendría que el x ahora es mayor o igual que 1.
y también es menor o igual que 8. Por lo tanto, la diferencia evaluada en x, por definición, sería f de x menos g de x. Ahora, como x es mayor o igual que 1, f de x es el mismo x. Entonces aquí tendríamos el mismo x. No le hacemos nada. Y g de x sería 2x más 1. Entonces sustituimos 2x más 1 y hay que tener cuidado siempre en respetar el signo negativo y poner la expresión entre paréntesis. Ahora respeto la ley de los signos. Aquí me va a quedar x menos 2x menos 1. X menos 2x me da menos x menos 1. Entonces esta expresión se convierte en lo que hemos puesto aquí arriba. Ahora me falta considerar el último intervalo de 10 a más infinito. Entonces, si x pertenece a este intervalo, significa que x es mayor que 10. Por lo tanto, en particular, es mayor o igual que 1. Así que f de x es x. Y ahora, g de x, como x es mayor que 10, g de x sería x al cubo. Por lo tanto, la diferencia evaluada en x sería f de x, que en este caso ya dije sería el mismo x, menos g de x, donde g de x es x al cubo porque x es mayor que 10. Bueno, entonces de esta manera hemos calculado la diferencia. Es decir, que la función diferencia, la diferencia entre f y g, es la función definida de esta manera. Es esta función. Es decir, que cuando x es menor que 0, va a ser el polinomio cuadrático x cuadrado menos 2x menos 1. Si x está entre menos 1 y 8, será la función lineal menos x menos 1. Y si x es mayor que 10, será este polinomio cúbico x menos x al cubo. Bueno, y esto es lo que les traía para esta ocasión.